En el planeta en el que estamos pasaron muchas cosas, pero hay dos eventos completamente extraordinarios. Por un lado, la aparición de la vida. Por otro lado, la aparición de la inteligencia humana. La inteligencia humana es deslumbrante y yo he tenido el privilegio de poder trabajar en temas vinculados a la naturaleza de la inteligencia, porque la época en que yo me desenvolví como investigador es una época en que enormes científicos ya habían hecho enormes contribuciones. Claro, los científicos somos personas que siempre dudamos. Tenemos algunas certezas, eh, queremos tener más certezas. Para tener más certezas nos hacemos muchísimas preguntas y de las preguntas nos surgen dudas y terminamos siempre completamente hundidos en las dudas, con un poquito de certezas y con muchísimas dudas. Y la vida nuestra es así. Nos tenemos que reciclar, por cierto. No hay científico que no tenga que reciclarse día a día, hora a hora, porque la vida del científico es así y el flujo de información es enorme y nada de lo que sabemos es estable, excepto algunas cosas que claramente son estables, que constituyen los pilares del conocimiento humano, a los que nosotros rendimos siempre homenaje. Eh, pero dentro de nuestras dudas hay una cosa de la que no dudamos. No dudamos del valor de la inteligencia humana, no dudamos del valor de la humanidad, no dudamos de lo que los humanos han construido desde que empezaron a ser seres racionales. Pensemos, la ética, el derecho, la medicina, la ciencia, todo lo que estamos decodificando el universo, son obras grandiosas. Yo quería decirles que a veces me sorprendo como docente porque estudiantes jóvenes completamente sensibles al mundo en que viven, tienen una especie de posición adversa a la humanidad, tienen la impresión de que la humanidad es un contaminante que destruye lo más valioso que tenemos, que es la naturaleza. En ese sentido, hay algo que la ciencia nos enseña. Nuestro cerebro nació, se construyó por una evolución en capas, y nosotros al ser humanos conservamos en nuestro cerebro parte de nuestra historia y depredadores feroces que en algún momento fuimos, están en nuestro cerebro, están instalados. Ese depredador feroz quizá nos ayudó a existir, porque cuando éramos seres cazadores había que activar al depredador feroz para sobrevivir y alimentar a las familias. En la época actual, el depredador feroz, si realmente somos humanos y asumimos la humanidad, pasa a ser controlado por esas nuevas capas corticales que tenemos los humanos y que someten al depredador. Entonces, probablemente las iniquidades y los horrores que los humanos cometemos diariamente y que nos aterran y nos hacen detestar lo humano, ocurren porque los humanos dejamos de ser humanos transitoriamente, postergamos nuestra humanidad y le damos paso al depredador feroz que hay en nosotros. Entonces yo a mis estudiantes les pediría que el odio y la ira la canalicen no hacia lo humano, sino hacia ese depredador oculto que no sabemos controlar apropiadamente cuando corresponde. El depredador está ahí, pero ante todo está ahí la humanidad. Hay una cosa que también es importante tener en cuenta y es que la humanidad tiene virtudes especiales. En particular, yo quiero mostrarles un esquema vinculado a la cronología de la evolución, especialmente en esta época en que hay un nuevo hito en la evolución tecnológica que nos ha dado una conectividad extraordinariamente fluida y donde nosotros estamos ahora sabiendo que integramos un experimento. La humanidad se humanizó porque conceptualizó, porque nuestro cerebro es un gran conceptualizador, pero el flujo de información tan enorme que tenemos, no sabemos si nos va a permitir conceptualizar con la profundidad con que la hicieron nuestros predecesores. Entonces, ahí hay un problema planteado, un problema para el que tenemos que tener algunas soluciones latentes preparadas. Este es un esquema para mostrar la cronología esquemática de la evolución, esquema esquemático, porque los detalles van a ser siempre refinados y precisados por los investigadores, pero a poco tiempo, en tiempos geológicos, de que apareció la Tierra, hace unos 4.600 millones de años, apareció ya la vida, y la vida se manifestó por unicelulares que tenían
extraordinarias habilidades de cambio del ambiente, que son las más dramáticas transformaciones del ambiente en nuestro planeta, lo produjeron esos seres unicelulares que hasta dieron vuelta a las características químicas de la atmósfera. Esos seres primaron durante prácticamente toda la vida del planeta hasta que hace relativamente muy poquito aparecieron los pluricelulares. Los pluricelulares ya en el sector animal de la pluricelularidad construyeron sistemas nerviosos. Y los sistemas nerviosos permitieron codificar información del medio exterior y actuar sobre el medio exterior mediante señales rápidas y la utilización de los órganos de los sentidos. Y hace casi nada en términos geológicos. Ayer nomás apareció el ser humano, hace 200.000 años, somos una especie abismalmente joven. Pero el ser humano apareció ya prácticamente armado, no hay evidencias claras de que hayamos evolucionado desde el punto de vista de nuestra biología. Pero el ser humano tuvo algunas virtudes. El ser humano nació con un cerebro especialmente extendido en algunas áreas que le permitió desarrollar códigos de comunicación lingüísticos. Este es un plano en el que no me voy a detener en él, pero que muestra que desde nuestro casi seguro origen africano, Homo sapiens, a partir de sus 200.000 años de edad en el pasado, se propagó por todos los continentes, por todos los rincones del planeta. Pero además de tener un cerebro particularmente amplio, el ser humano tuvo una laringe que le permitió generar fonemas y sonidos con los que lo que pasaba en su cerebro pudo ser codificado a través de vibraciones en sus cuerdas vocales y así hubo esa suerte de asociación creativa entre la posición extraña de la laringe del nuevo ser humano y su extraordinario cerebro. Y concomitantemente con eso tuvo las manos libres, como para crear instrumentos, como para crear obras de arte, para crear escritura, cuando llegó el momento de hacerlo. Las redes neuronales del ser humano no son muy distintas en su cualidad de las redes neuronales de los animales que no son próximos, un gato, un perro, un mono. No obstante, tenemos extraordinario tamaño de cerebro y una notable complejidad. El origen del lenguaje, que sin duda es el factor crucial de nuestra humanización, es enigmático. Yo comentaba hace poquito que hace unos 3 años yo hubiera dicho que la mayor parte de los investigadores emplazaban dicho origen hace unos 40.000 años, cuando empezaron a aparecer los primeros objetos artísticos, objetos abstractos, objetos sin utilidad instrumental, que implicaban cultura detrás. Era una convicción misteriosa porque por otra parte, si era así, eso implicaba que había pasado sin hablar, gruñendo a lo sumo, la mayor parte de su existencia, Homo sapiens. El año pasado, 2002, empezaron a aparecer artículos que cuestionan esto, usando tecnologías vinculadas a la evolución molecular, técnicas importantes, técnicas matemáticas, empezaron a evaluar la evolución de los fonemas y han movido completamente el escenario de la aparición del lenguaje a una edad de hace unos 150.000 años, casi a la misma época en que se supone apareció Homo sapiens. De modo que hoy estamos en un estado atento. No sabemos cuándo se originó el lenguaje. Estamos expectantes de los investigadores especialistas a ver qué nos dicen. Puede ser o hace 40.000 años, que era una buena conjetura, o tal vez hace 150.000 años. Así es la ciencia, se dan cuenta. A veces las certezas se nos disuelven, lo cual no significa, por cierto, que seamos relativistas culturales, porque ese no es el caso. La ciencia está sujeta a procesos de verificación y de control de las hipótesis y a una metodología que se desarrolla según el tema. En todo caso, lo que sí es claro es que la escritura se originó, y eso sí se puede datar, aproximadamente en el año 3000, por los 3.500 a.C. Y eso es crucial, porque la escritura condujo al libro, y el libro condujo a una suerte de extensión objetivable de la memoria. El lenguaje permitió una transferencia cultural que añadió a la herencia genética lenta y parsimoniosa una herencia muy rápida, que era la herencia de las adquisiciones culturales. Pero esas adquisiciones estaban restringidas a los pequeños núcleos sociales conectados geográficamente. Con la irrupción de la escritura apareció el libro, y con el libro apareció una memoria, una suerte de, ¿qué decir?, disco duro externo, para hablar en términos actuales y metafóricos, donde la información compilada
de la experiencia humana se almacenaba en bibliotecas. Y luego que apareció la escritura, apareció el libro y aparecieron conectividades en el espacio y en el tiempo. De hecho, la evolución de nuestra cognición es la historia de la evolución de la conectividad entre los colectivos humanos. Naturalmente se llega a las grandes colectividades urbanas. Acá muestro una noche de Tokio que tiene un aspecto casi indistinguible de lo que puede ser una ciudad ficticia de una película de ciencia ficción como Blade Runner, y que indica que de hecho el futuro es hoy. Es hoy, y eso es una frase permanente. El futuro es hoy. A la velocidad de avance tecnológico casi que siempre podemos decir que el futuro es hoy. La comunicación interpersonal entonces se expandió y apareció en las célebres bibliotecas, y quiero mencionar la simbólica Biblioteca de Alejandría. Este es un esquema de lo que es esa biblioteca que nadie pudo finalmente registrar ni conocer de nuestros contemporáneos porque se quemó. Y esta es una famosa biblioteca de Montevideo, que es la biblioteca del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, que es una biblioteca que es histórica en la historia de la cultura uruguaya. Ahora, a este escenario de libros y de bibliotecas empezó hace poco a sumarse otro tipo de escenario donde ya los humanos almacenando información empezaron a conectarse a través de computadoras. El progreso de la tecnología creó la computación, y al crearse la computación se crearon innumerables novedades, entre otras la Internet. Y la Internet es una red de comunicaciones entre máquinas, y esa red de comunicaciones entre máquinas usa vías de comunicación físicas. La Internet es una suerte de red física que cambia las condiciones de vecindad y que crea una novedad importante en el mundo. Esto es lo que era hace unos años el tráfico de información en Internet mapeado sobre los territorios geográficos, sobre el diagrama de los continentes, pero eso generó que, por ejemplo, alguien de Punta del Este pudiese ser alguien directamente e íntimamente conectado, hasta por vinculaciones de amistad, con una persona situada en Oceanía, casi en nuestras antípodas, y por consiguiente empezaron a reformularse las condiciones de vecindad, y el mundo empezó a adquirir una nueva geografía, que ya no es solo la geografía clásica, tradicional del territorio, sino que es también la geografía de la conectividad. Entonces, por ejemplo, acá tienen ustedes el tipo de representación gráfica, que es un sujeto de estudio matemático. Este tipo de representación se llama grafo, y esta representación matemática vincula los nodos conectados entre sí y el tráfico entre los nodos, y nodos muy vecinos en esta representación pueden estar muy lejanos en la representación geográfica. Pero creada esta red, la red física, pasó otra cosa, y acá les quiero mostrar una persona que es en cierto modo el padre de nuestra época. Esa otra cosa, que fue el invento de Berners-Lee, fue la web. La web fue inventada y vista. Este hombre era un visionario, al igual que en su tema tuvo un sueño Martin Luther King, tuvo un sueño Berners-Lee cuando era programador. Era un físico, pero que tenía un rol relativamente modesto de programador en un instituto de física de partículas en Europa, y propuso crear un protocolo de comunicación entre investigadores del servicio, y luchó, porque tuvo una visión, por la no patente de su sistema de comunicación, que es, como ustedes saben, el sistema de fabricación de páginas web y la comunicación de sitios web contra sitios web vía hipertextos. Ese programa lo inventó Berners-Lee, y Berners-Lee tuvo la inmediata visión de que eso iba a generar la construcción de un sistema de comunicaciones, cultural de una dimensión como la que nunca la humanidad había experimentado. Quería comentarles que Berners-Lee hoy es el tecnólogo más homenajeado del planeta, se lo considera prácticamente el padre de la época, pero él, en sus relatos de cómo se le ocurrió crear la web,
relata que estaba en su mente un libro que había en su casa, era un libro británico de la era victoriana, un libro donde, por ejemplo, coexistían, estoy inventando ahora, pero coexistían recetas sobre cómo cultivar geranios, al lado de procedimientos de cómo desobliterar cañerías tapadas, al lado de métodos para resolver ecuaciones de segundo grado, al lado de métodos sobre cómo, por ejemplo, alimentar bien al gato. Y ese libro, que dicho sea de paso lo pueden obtener en internet, en la web está ese libro fue su inspiración porque él pensaba que esa adyacencia de lo distinto, pero absolutamente útil, que codificaba información importantísima, era un libro que podía extenderse a una enorme dimensión. La web hoy es infinitamente más rica que lo que es Internet en cuanto a conectividad, y la web ha sido objeto de estudio por parte de físicos que han encontrado leyes matemáticas sobre las reglas de crecimiento de la web. Y la web es la responsable de ese flujo extraordinario de información a que estamos sometidos. Sin embargo, la web es la que ha revivificado las bibliotecas y, mediante la invención del libro electrónico, generó bibliotecas virtuales que hoy nos dan acceso a una extraordinaria cantidad de libros con los que no soñábamos poder acceder pocos años antes. Acá doy 2 ejemplos de esas bibliotecas virtuales. Ahora bien, de todas las redes que conocemos y aplicadas las técnicas que los físicos diseñaron para el estudio de la conectividad de la Internet y de la web, ocurre que se está enfocando el cerebro humano desde esas ópticas y nuestro cerebro tiene el tope de conectividad que conocemos. Nuestro cerebro está constituido por módulos de memoria, módulos plásticos capaces de ser educados, y son los módulos y nuestro cerebro influenciado por todas nuestras interacciones. Ahora, nuestro cerebro entonces conceptualiza, está sometido a un flujo incesante de información, y termino mostrando 2 cosas. Naturalmente que la grandeza de la humanidad reside en la facultad de pensar y de crear. Ahora, cada uno de nosotros es influenciado e influencia. Este notable dibujo de Steinberg muestra esta recíproca interacción entre cada individuo, su dibujante y aquel al que dibuja. Por cierto, ser bien dibujado requiere que elijamos un buen dibujante. Entonces, ¿cómo elegir un buen dibujante? Ahí está el tema de la educación, ahí está la cuestión de los libros, está la cuestión de refinar los procedimientos del lenguaje. Estamos en un mundo de imágenes. Ahora, el mundo de imágenes corre el riesgo de apagar el mundo de la creación de conceptos que se transforman en imágenes. Ustedes saben que todo el mundo decía, Einstein por otra parte lo decía, pensaba por imágenes. Pero pensaba por imágenes transformando en imágenes conceptos abstractos, conceptos matemáticos procedentes de la física. Entonces, ese viaje que utiliza el pensamiento abstracto para construir imágenes debería ser alentado y no desalentado. Y en ese sentido, el lenguaje y el libro son instrumentos invalorables. Cualquiera que haya leído el cuento de Borges, La biblioteca de Babel, donde no hay un dibujo, en los 2 primeros párrafos ya está capacitado para reconocer que esa es la geografía de la biblioteca de Babel. Porque en su mente las meras palabras, que como dijo un filósofo son manchitas negras sobre fondo blanco, las meras palabras se transforman, procesadas por el cerebro, en complicadas geometrías, arquitecturas o lo que corresponda a que se forme. Y termino con lo siguiente. Este cuadro es un esplendoroso cuadro de René Magritte, y yo puse a Magritte chiquito porque quiero señalar que si nosotros nos hacemos una pregunta que clásicamente nos hacemos los humanos, y es ¿cuál es la talla de la humanidad? Esta humanidad tan vapuleada y tan culpable de tantas cosas, pero a su turno tan grandiosa, ¿cuánto mide? Entonces uno podría decir, bueno, la talla de la humanidad está dada por los universos que pueden comprender racionalmente. Esa talla de los universos que entiende es una medida del hombre, y la talla de los universos que puede crear es también una medida del hombre. Bueno, muchas gracias.